Ok. En esta oportunidad vamos a trabajar el ejercicio que es con datos continuos. Para ello vamos a proponer el siguiente ejercicio. Nos piden analizar la estatura en metros a los estudiantes de X colegio. Para ello realizar una tabla de frecuencia y hallar las medidas de tendencia central. Estas fueron las 70 estaturas. Aquí nos dan las 70 estaturas quiere decir que fueron 70 estudiantes, la cual se les midió su estatura. Lo primero que nos pide, lo que vamos a realizar es la tabla de frecuencia. Como estamos trabajando datos continuos, eso nos indica enseguida que tiene que ser una tabla de frecuencia para datos agrupados. Y antes de realizar la tabla, tenemos que tener en cuenta unos datos que vamos a analizar. Empezamos. Hay que analizar cuál es el dato mínimo, X mínimo. Hay que analizar cuál es el dato máximo, el rango, que se representa con la letra R mayúscula, intervalos, cuántos intervalos vamos a necesitar para tabular, lo representamos con la letra K mayúscula, la amplitud de dichos intervalos, vamos a sub i. También otros datos como que es el rango amplificado, vamos a ponerle R sub a. La diferencia entre este rango y este otro, vamos a ponerle delta de rango, delta de R, que este no es más que el rango amplificado menos el rango inicial. Y vamos también a calcular el límite inferior del intervalo. Llamémoslo L sub t. Bueno, empecemos. X mínimo, es decir, el dato mínimo, es el dato más pequeño, el dato menor de todos los que tenemos aquí. Como podemos observar, tenemos los datos ordenados de menor a mayor, ¿sí? Entonces nos vamos al inicial, que viene siendo el menor. En este caso es 1,35. Entonces decimos, el dato mínimo es 1,35. El dato máximo sería 1,67. 1,67. Bueno, el rango se calcula restando el dato máximo menos el dato mínimo. En otros libros lo llaman recorrido. Esto vendría siendo 1,67 menos 1,35. Restamos y esto nos da 0,32. Bien. Ahora viene el intervalo. ¿Cuántos intervalos vamos a utilizar para tabular esta información? Para esto seguimos una fórmula, una regla que nos dice que 1 más logaritmo de n multiplicado por 10 tercios. Decimos que esto es así para poder diferenciar bien. N es el número total de datos. Reemplazando nos quedaría que 1 más logaritmo de n viene siendo 70, porque fueron 70 estaduras, son 70 los datos que tenemos aquí. Logaritmo de 70 multiplicado por 10 tercios. Para esto nos ayudamos con una calculadora, ya sea científica o la científica del celular o una científica normal. Bueno, nos ayudamos con una calculadora, en este caso la del celular. Esta es en función normal. La ponemos científica. Tenemos entonces, logaritmo de 70 nos da
1,84. Eso lo multiplicamos por 10 tercios. Viene siendo 10 entre 3. Lo encerramos en paréntesis para que esto sea un solo factor. Nos da esto más 1. Nos da 7,150. Esto lo vamos a redondear. Después, mira que la cifra es, después de la coma es el 1. Podemos dejarlo en 7. Entonces decimos que esto es igual a 7. Lo que quiere decir que son 7 intervalos los que vamos a utilizar. Bueno, luego de haber calculado esto, vamos a calcular la amplitud, que la amplitud sería el rango dividido entre el intervalo. Yo digo que es R sobre K. Reemplazando sería el rango, que es 0,32 entre K, que dijimos que era 7. Vamos a la calculadora nuevamente. Aquí sí la pueden poner en su función normal. Borramos. 0,32 entre 7. Nos da 0,457. Esto lo podemos redondear hasta aquí. Como sigue un 5, podemos decir que es 0,05. Y decimos, sí, 0,33 es 0,05. Ya tenemos nuestra amplitud. Es decir, el tamaño de nuestro intervalo va a ser de 0,05. El rango amplificado es multiplicar la amplitud por el intervalo. Eso sería 0,05 por 7. Nos daría 0,05 por 7. Nos da 0,35. Ese sería nuestro rango amplificado. Ahora hay que hallar la diferencia entre ese rango amplificado y el rango inicial. Sería entonces 0,35, que tuvimos aquí, menos 0,32. Esto nos daría 0,35 menos 0,32. Nos da 0,03. 0,03. Ya teniendo esto, podemos calcular el límite inferior, es decir, el límite más pequeño por donde vamos a iniciar. ¿Cómo lo calculamos? La fórmula nos dice que es el dato mínimo menos la diferencia de los rangos dividido 2. Reemplazando esto sería el dato mínimo, que es 1,35 menos, abrimos paréntesis, la diferencia del rango, que nos dio ¿cuánto? 0,03 dividido entre 2. Esto nos quedaría 1,35 menos dividimos con la calculadora 0,3 entre 2. Nos da 0,015. Entonces el límite inferior es igual a 1,35 menos 0,015. Nos da 1,33. 1,335. Esto lo podemos redondear a 1,34. Entonces decimos que nuestro límite inferior va a ser 1,34. Ya teniendo todos esos datos, podemos empezar a realizar la tabla. Bueno, ya aquí yo dibujé la tabla.
Esta es la fila de los títulos. Entonces de ahí cuento yo 7 filas más, que son donde van los intervalos. Te digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y una última para los totales. Ya con eso, con esos datos, ya con esto dibujado, ya podemos empezar a llenar la tabla. Esta tabla es muy diferente a la que vimos anteriormente porque esta empieza con el límite inferior del intervalo y el límite final del intervalo. También nos da una marca de clase, que es x sub i, la marca del dato, que ahorita miramos cómo es que se halla. Y ahora sigue entonces la frecuencia absoluta, f sub i, frecuencia absoluta acumulada, f mayúscula sub i, frecuencia relativa, h sub i, frecuencia relativa acumulada, h sub i, h mayúscula sub i, frecuencia relativa porcentual, h sub i porcentual, y frecuencia relativa porcentual acumulada, h mayúscula sub i. Bueno, ¿cómo vamos a empezar a llenar esta tabla? De la siguiente manera. Mira que nosotros calculamos el límite inferior, es decir, desde qué número va a empezar nuestro intervalo, que nos dio 1,34. Decimos, aquí va 1,34. ¿Cuál es el límite final? Bueno, a este 1,34 hay que sumarle la amplitud. La amplitud en este caso nos dio 0,05. Si nos queremos, nos ayudamos con la calculadora. Decimos 1,34 más 0,05. Nos da 1,39. 1,39. Es decir, que nuestro primer intervalo va desde 1,34 hasta 1,39. Teniendo en cuenta que este número no se cuenta, pero este sí. Entonces, el límite final del intervalo va a ser el límite inicial del siguiente intervalo. En este caso 1,39. A este 1,39 le sumamos la amplitud también. Entonces sería 1,39 más 0,05. Nos da 1,44. 1,44. El límite final del intervalo es el límite inicial del siguiente intervalo. 1,44. Bueno, le sumamos la amplitud 0,05. Nos da 1,49. 1,49. Iniciamos 1,49 y sumamos la amplitud más 0,05, 1,54. 1,54. 1,54. Le sumamos la amplitud más 0,05, 5, 1,59. 1,59. Empezamos con 1,59. Le sumamos la amplitud. 1,64. 1,64. 1,64. Le sumamos la amplitud también. 0,05. Nos da 1,69. Bueno, en realidad aquí me equivoqué, pero aquí es una sola casilla. Esto
es una sola casilla, que es donde va el total. Ok. La siguiente columna es la marca de clase. ¿Cuál es la marca de clase? Es el promedio que hay en este intervalo. Es decir, el promedio que hay entre estos dos datos. Lo que quiere decir que vamos a sumar el límite inferior más el límite final y lo dividimos entre 2. El primer cuál es 1,34 el límite inicial y el límite final es 1,39. Borramos la calculadora. Hicimos 1,34 más 1,39. Nos da 2,73, lo dividimos entre 2. Nos da 1,365. Y escribimos eso. 1,365. De igual manera hacemos con el siguiente intervalo. 1,39 más 1,44. Lo dividimos entre 2. Nos da 1,415. 1,415. El siguiente, 1,44 más 1,49. Dividimos entre 2, 1,465. Siguiente, 1,49 más 1,54. Dividimos entre 2, 1,515. 1,515. 1,54 más 1,59. Dividimos entre 2, 1,565. 1,565. Ahora viene 1,59. 1,59 más 1,64. Dividimos entre 2, 1,615. 1,615. Y por último, 1,64 más 1,69. Dividimos entre 2 a 1,665. 1,665. Bueno, por ahora esto lo damos aquí en blanco. Seguimos con la frecuencia absoluta. Ahora, ¿cómo llenamos la frecuencia absoluta? En este caso vamos a ver qué números hay entre 1,34 y 1,39. Vamos a la lista. 1,34, bueno, viene 1,35 hasta 1,39, hasta aquí. Hasta aquí. Contamos entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay 9 datos que hay entre 1,34 y 1,39. En el siguiente intervalo, ya 1,39 no cuenta, sino de ahí hacia adelante. Este no cuenta, este sí está dentro del intervalo, para que tengamos esto en cuenta. Entonces, como no cuenta, vamos a empezar de aquí para adelante, no desde aquí, de este número, sino entonces desde 1,40 hasta 1,44. Bueno, no hay 1,44, pero ya, entonces hasta aquí. Y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hay 11 datos en ese intervalo. ¿Cuál viene? Los que están entre 1,44 hasta 1,49. Desde donde dejamos hasta 1,49. A ver, 1,49 hasta aquí. Y contamos. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Hay 10 datos en ese intervalo. El siguiente desde 1,49 hasta 1,54. Entonces, quedamos aquí, vamos hasta 1,54, hasta aquí. Y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 datos en ese intervalo. Desde 1,54 hasta 1,59. Desde donde dejamos hasta 1,59. Hasta aquí. Y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, desde 1,59 hasta 1,64. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23, porque llega hasta 1,64. Decimos que 23 datos hay en ese intervalo. Y por último nos queda lo que hay entre 1,64 hasta 1,69. Ya en este caso serán los que nos quedan. Entonces 1, 2, 3 y 4. 4 datos hay en ese intervalo. Entonces vamos a sumar para ver si nos da los 70 que nos dice el ejercicio. Entonces empezamos 9 más 11 serían 20, más 10, 30, más 7, 37, más 6, 43, más 23 serían 66, más 4 serían 70. Nos dio 70, quiere decir que contamos bien los datos y los tabulamos de manera correcta. El siguiente paso es hallar la frecuencia absoluta acumulada, es decir, vamos a ir acumulando el total de la frecuencia a medida que vamos avanzando. Entonces empezamos con el 9, 9 más 11, 20, 20 más 10, 30, 30 más 7, 37, 37 más 6, 43, 43 más 23 serían 66 y 66 más 4 serían 70. ¿Vio? Nos dio igual, estamos bien. Aquí no se escribe nada. Ahora, la frecuencia relativa es la relación que hay entre la frecuencia absoluta y el número total de datos. Es decir, vamos a dividir la frecuencia absoluta entre la cantidad de datos que hay. Con la ayuda de la calculadora, para ser más ágil, en el primer caso sería 9 entre 70. Nos da 0,128. Bueno, vamos a redondearlo a 2 decimales. Como pues 2 viene un 8, vamos a decir que es 0,13. Decimos 0,13. El siguiente cuál sería 11. Entonces tomamos 11 entre 70. Nos da 1,57. Después del 5 viene el 7. Vamos a redondear hasta 6. Decimos que es 0,16. Después viene el 10 entre 70. Este sí lo podemos dejar así porque el que sigue es menor que 5. Entonces decimos 0,14. Viene entonces el 7. 7 entre 70. 0,1. Viene el 6. 6 entre 70. 0,085. Podemos decir que es 0,09. 0,09. Después viene el 23. 23 entre 70. 0,328. Vamos a decir que 0,33. 0,33. Y por último viene el 4. 4 entre 70. 0,057. Podemos decir que 0,06. 0,06. Como aquí en este caso la frecuencia relativa la estamos aproximando, es posible que nos dé
un poquito menos o un poquito más del 1, pero la idea es que sea próximo. Entonces sumamos 0.13 más 0.14 más 0. Perdón, no, bueno, vamos a empezar de nuevo. 0.13 más 0.16 más 0.14 más 0.1 más 0.09 más 0.33 más 0.06 y nos dio 1,01. No nos dio el 1 exacto porque, como dije, tomamos valores aproximados, redondeamos las cifras. Entonces nos dio 1,01. Podemos decir, en este caso, no escribimos igual, sino dos líneas así, que quiere decir aproximadamente 1. Si hubiésemos escrito aquí todas las cifras decimales que nos daba la calculadora, obvias razones nos daba 1 exactamente. Bueno, frecuencia relativa acumulada es lo mismo, vamos a ir acumulando la frecuencia a medida que vamos avanzando. Empezamos con 0,13 más 0,16, 0,13 más 0,16 da 0,29, 0,29 más 0,14 más 0,14 nos da 0,43 más 0,1, 0,53 más 0,09 0,09 más 0,53 0,62 más 0,33 0,95 más 0,6, vamos a aproximarlo enseguida a 1 porque recuerde que nos dio 1,01. Aquí obviamente no escribimos nada. Ahora vamos a hallar el porcentaje, la frecuencia relativa porcentual de cada una de las frecuencias. Si multiplico esto por 100, me daría 13%. Aquí me daría 16%. Aquí me daría 14%. Aquí me daría 10%. Aquí me daría 9%. 33% y 6%. Aquí hay que aproximarlo al 100%, porque obviamente nos daría 101%. Si quieren, sumen para que vean. 13, sumemos, perdón, más 16, más 14, más 10, más 9, más 33, más 6. Pero obviamente se sabe que la totalidad del porcentaje es el 100, entonces lo aproximamos al 100%. Ahora aquí vamos a ir acumulando la frecuencia relativa. Entonces 13%. O aquí hay dos maneras de ir llenando aquí. O vamos acumulando, es decir, sumando la frecuencia relativa, o simplemente a la frecuencia relativa acumulada la multiplicamos por 100, que nos daría lo mismo. Entonces aquí este valor 13%, 0,29, 29%, 0,43, 43%, 0,53, 53%, 0,62, 62%, 0,95, 95%, y el 1 obviamente por 100 sería 100%. Listo. Y ya aquí tendríamos nuestra tabla de frecuencia de nuestros datos continuos.